Bienvenidos de nuevo. Qué alegría tenerlos por aquí, en nuestro espacio dedicado a las historias que nos tocan el alma y nos hacen vibrar. Hoy nos vamos a sumergir de cabeza en una trama que me ha atrapado de una manera espectacular, una narrativa tejida con los hilos más finos del drama, la intriga más retorcida, y sobre todo, la chispa inquebrantable de la esperanza que anhela la victoria de la justicia. El foco de nuestra atención será un personaje que, confrontado por una adversidad que sacude los cimientos de su existencia, toma una decisión que roza la audacia: regresar a Turquía, a la tierra que lo vio nacer, no movido por la melancolía de los recuerdos, sino impulsado por una fuerza mucho más trascendente y poderosa: la imperiosa necesidad de salvar a Demet de una injusticia que amenaza con devorarla. Abróchense los cinturones, porque esta historia tiene todos los ingredientes para dejarnos al borde de la butaca, sin poder apartar la mirada. Y si por alguna casualidad aún no forman parte de nuestra creciente familia, les extiendo una invitación desde lo más profundo de mi corazón: denle a ese botón rojo que dice suscribirse, y no olviden activar esa campana tan importante para que jamás se pierdan ni una sola de nuestras emocionantes incursiones narrativas. Permítanme pintarles el escenario: un lugar rebosante de vida, un crisol donde la historia y la cultura se entrelazan de manera hipnótica, pero que, como cualquier rincón del mundo, también alberga recovecos oscuros donde las sombras pueden ocultar verdades dolorosas y desgarradoras. Nuestro protagonista, a quien cariñosamente llamaremos Deniz, ha permanecido alejado, forjando una nueva vida, quizás buscando un refugio emocional, un intento por desterrar un pasado que lo ha marcado a fuego. Sin embargo, el llamado de la sangre, esa conexión primaria e innegable, o quizás el peso insoportable de la conciencia, lo empujan implacablemente de vuelta a sus orígenes. La pregunta que resuena con fuerza es: ¿qué tipo de injusticia podría ser tan abrumadora, tan devastadora, como para arrancar a alguien de la vida que ha construido con tanto esmero y obligarlo a regresar a un lugar que, sin duda, evoca recuerdos agridulces, tal vez dolorosos? No estamos hablando aquí de un simple malentendido, ni de un desacuerdo trivial en absoluto. Nos encontramos ante algo que pone en jaque la vida misma, la libertad o el porvenir de Demet, una persona a la que Deniz, sin lugar a dudas, ama con una profundidad que trasciende las palabras. Podría ser una hermana de sangre, una amiga de la infancia cuyos lazos se han mantenido intactos a través del tiempo, o incluso un amor que, a pesar de la distancia y el paso de los años, jamás ha logrado apagarse por completo. Las razones que impulsan a Deniz a emprender este viaje, cargado de un peligro latente, son, sin la menor duda, intrincadas y multifacéticas. Podría ser que Demet se encuentre injustamente acusada de un crimen que jamás cometió. Imaginen la impotencia de estar lejos, de no poder intervenir, y saber que alguien a quien se ama profundamente está sufriendo, está siendo devorada por la culpa por algo que es completamente ajeno a ella. Deniz, al enterarse de esta terrible noticia, sabe en lo más hondo de su ser que no puede permanecer impasible, que no puede quedarse de brazos cruzados. Su regreso no es una decisión impulsiva, ni un capricho pasajero, es una misión de vida o muerte. Él se erige como la única persona capaz de reunir las pruebas esquivas, de desentrañar los secretos ocultos, de adentrarse en esos rincones oscuros donde la verdad se esconde aterrada. O quizás la amenaza que pesa sobre Demet es de una naturaleza más directa y física. Imaginen que está siendo amenazada por alguien poderoso, carente de escrúpulos y de toda moral, alguien que busca silenciarla a toda costa, y Deniz se presenta como su única y última esperanza de protección. La posibilidad de que Demet se encuentre en una situación de extrema vulnerabilidad física, perseguida por fuerzas oscuras, añade una capa de urgencia y desesperación a la ya de por sí compleja situación. Pero la injusticia podría manifestarse también en sus vertientes económica o social. Pensemos en un escenario donde Demet está al borde de perder su hogar, el legado de su familia, un negocio que representa no solo su sustento sino también el de toda una comunidad, todo ello como resultado de un fraude artero o una manipulación legal perversa. Deniz, con su experiencia adquirida en el extranjero o con los recursos que ha logrado acumular, podría convertirse en la pieza clave, el factor decisivo para desenmascarar a los verdaderos culpables y recuperar lo que legítimamente pertenece a Demet. La férrea determinación que impulsa a Deniz no nace de la nada, debe existir una conexión profunda, un lazo irrompible con Demet que lo motive a arriesgarlo todo, a poner en juego su propia vida y su futuro. Ahora, la pregunta crucial es: ¿cómo se desarrolla este peligro? Oso y necesario regreso. Les aseguro que no se trata de un viaje idílico ni sencillo. Deniz no aparece en escena con una varita mágica capaz de disipar todos los problemas de un plumazo. Seguramente se enfrentará a un cúmulo de obstáculos formidable.
La burocracia a menudo un laberinto infranqueable, la desconfianza arraigada de las autoridades, e incluso la abierta resistencia de aquellos individuos que se benefician directamente de la injusticia que flagela a Demet, serán barreras formidables en su camino. Tendrá que navegar por un intrincado laberinto de mentiras cuidadosamente tejidas y engaños arteros. ¿Quiénes son las personas que orquestan este complot? Podrían ser figuras influyentes dentro de la intrincada sociedad turca, individuos con conexiones extendidas y un poder considerable, personas que no dudarán en emplear los métodos más sucios y deplorables para salirse con la suya y lograr sus perversos objetivos. Esto sin duda añade una capa de peligro tangible y muy real a la misión que Deniz ha decidido emprender. Detengámonos a pensar en los detalles que convierten esta historia en una narrativa tan cautivadora y absorbente. Deniz no solo necesita encontrar pruebas irrefutables, también requiere aliados, personas dispuestas a prestarle ayuda a pesar del inminente riesgo. Hallará en su camino almas nobles y valientes, dispuestas a unirse a su causa. Quizás un viejo y leal amigo de la familia, un abogado intrépido y dotado de una profunda integridad, o incluso alguien desde dentro del propio sistema, conmovido por la trágica situación de Demet. Cada encuentro, cada conversación podría ser una pista vital, una pieza esencial del rompecabezas que Deniz va ensamblando con paciencia infinita y una astucia digna de un maestro estratega. Y no podemos olvidar los momentos de tensión palpable, aquellos instantes en los que la adrenalina se dispara. ¿Será vigilado de cerca? ¿Le tenderán trampas mortales para detenerlo en seco? La tensión, sin duda, estará a flor de piel en cada instante. La figura de Demet es, sin duda alguna, el eje central de toda esta trama. ¿Cómo está sobrellevando ella la aplastante injusticia que la oprime? ¿Se mantiene firme y luchadora, resistiendo con todas sus fuerzas, o se encuentra al borde del abismo, a punto de sucumbir a la desesperación? La fortaleza o la vulnerabilidad de Demet se convertirán en el motor impulsor principal de Deniz. Si ella está sumida en la desesperación, la urgencia de Deniz se tornará aún más apremiante. Si por el contrario ella lucha con valentía, Deniz se convertirá en su más leal cómplice y su apoyo incondicional. La relación entre Deniz y Demet, sea cual sea su naturaleza intrínseca, es el corazón palpitante de esta historia. Podríamos imaginar escenas desgarradoras, repletas de emoción, donde finalmente logran reencontrarse, y en esos abrazos apretados, en esas miradas cargadas de significado, se transmita toda la tensión acumulada, toda la esperanza que ha sido renovada y fortalecida por su encuentro. Deniz, al regresar a su tierra natal, no solo trae consigo su férrea determinación, sino también las cicatrices y los fantasmas de su propio pasado. Quizás este regreso a sus raíces lo obligue a enfrentar sus propios demonios internos, sus propios errores pasados, aquello que lo impulsó a buscar un nuevo comienzo lejos de su hogar en primer lugar. La misión de salvar a Demet se transforma, en un sentido profundo y personal, en un viaje de redención para Deniz mismo. Tendrá que demostrar ser más inteligente, más audaz y más decidido que nunca antes en su vida. Permítanme esbozar algunas escenas específicas que podrían dar vida a esta emocionante narrativa. Imaginemos a Deniz, caminando con paso firme por las bulliciosas calles de Estambul, o tal vez por las callejuelas de alguna ciudad más pequeña y pintoresca, en la búsqueda incansable de alguien que posea información crucial, una pieza clave para desentrañar el misterio. Podría ser un encuentro clandestino y furtivo en el bullicio de un mercado local, una conversación tensa y cargada de sigilo en el rincón apartado de un café poco concurrido. O quizás la situación requiera que se infiltre en algún lugar con acceso restringido, que obtenga documentos de suma importancia, o que grabe una conversación comprometedora que revele la verdad. Cada paso, cada acción, debe ser meticulosamente calculado. El clímax de la historia, sin lugar a dudas, será el momento culminante en el que Deniz presente las pruebas contundentes, o en el que confronte directamente a los responsables de la injusticia. Será una escena rebosante de emoción cruda, donde la verdad, por fin, emerja a la luz y la justicia, después de tanto sufrimiento y espera, comience a tomar forma tangible. ¿Será un juicio dramático con alegatos apasionados y giros inesperados? ¿O tal vez una confesión inesperada de uno de los implicados? ¿O incluso un enfrentamiento físico donde el bien se ve obligado a luchar contra las fuerzas del mal? Y lo que eleva esta narrativa a un nivel superior, lo que la hace verdaderamente poderosa, es que no se trata meramente de una historia de acción trepidante o de una intriga laberíntica. Es fundamentalmente una historia profundamente humana.
Habla de la lealtad inquebrantable, del coraje que surge desde las profundidades del alma, y de la creencia inquebrantable en que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino. Denith no es un héroe perfecto, libre de defectos, es probable que tenga sus propias fallas, sus miedos, sus debilidades, pero su amor profundo y su arraigado sentido de la justicia lo impulsan a superar sus propias limitaciones. Y Demet, su lucha titánica, su sufrimiento desgarrador, nos recuerdan la fragilidad inherente de la justicia y la importancia vital de contar con personas que estén dispuestas a luchar incansablemente por nosotros. Es este tipo de relatos, estos testimonios de resiliencia y determinación humana, los que nos demuestran de manera irrefutable que incluso en los momentos más sombríos y desoladores, la esperanza puede resurgir con una fuerza renovada y luminosa. El regreso de Denith a Turquía, con el único propósito de salvar a Demet de una injusticia devastadora, sirve como un recordatorio poderoso y necesario de que jamás debemos rendirnos ante la adversidad, de que la verdad y la justicia valen la pena la lucha más ardua, y de que el amor y la lealtad son fuerzas primigenias, capaces de mover montañas enteras, o en este caso particular, de cruzar océanos y enfrentar a los adversarios más poderosos con el fin de defender a aquellos a quienes amamos. En resumen, hemos desentrañado la poderosa motivación que impulsa el regreso de Denith a Turquía, la necesidad imperiosa de salvar a Demet de una grave e insoportable injusticia. Hemos imaginado los innumerables desafíos que deberá afrontar, los obstáculos formidables que tendrá que superar, y las estrategias ingeniosas que podría emplear para desenterrar la verdad y exponer a los culpables ante la luz. Hemos sentido la intensidad palpable de su misión, la profunda conexión que lo une a Demet, y la esperanza ferviente de que, a pesar de todos los pronósticos en su contra, la justicia prevalecerá. Esta historia nos enseña lecciones valiosas sobre la valentía intrínseca, la lealtad inquebrantable, y la importancia fundamental de luchar con ahínco por lo que es correcto, incluso cuando las probabilidades parecen estar irremediablemente en nuestra contra. Y a ustedes, mis queridos y leales espectadores, les agradezco de todo corazón por acompañarme en este viaje narrativo tan apasionante. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que Denith logrará su objetivo y tendrá éxito? ¿Qué harían ustedes si se encontraran en su misma situación? Dejen sus comentarios, sus valiosas opiniones, sus reflexiones más profundas aquí abajo. Me encanta leerlos y poder debatir con ustedes. Y si este vídeo ha sido de su agrado, por favor, no duden en darle un gran me gusta. Eso nos ayuda enormemente a saber que les gustan este tipo de contenidos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan descubrir y disfrutar de esta conmovedora historia. Y si por alguna razón aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras narrativas. Nos vemos muy pronto. Adiós.